serían quitar, próximo paso, este tornillo de acá, este tornillo de acá y los dos de encima que son por el mismo estilo. Este tornillo de acá con una llavecita Torx T25. Son 4. Aparte de esto, en estos huecos algunos van a traer unos tornillos que sujetan los controles de aquí del timón. Unos traen los tornillos, los otros simplemente están puestos a presión. Una vez sacamos los 4 tornillos, quitamos el forro de acá, quitamos los controles, nos encontramos con estos pines que hay aquí adentro. ¿Sí? Entonces aquí el secreto está en correr este pin para el lado. Si pueden ver, este proceso lo van a hacer con los 4 pines. Tiene 4 pines, uno en cada esquina. Apenas saquemos los 4 pines, como pueden ver, ¿sí ven? Son 4 pines que vienen acá. Estos son los que removimos, así les queda más fácil identificar qué es lo que están haciendo. Estos 4 pines son los que se mueven para que dejen salir el timón. Después de esto vamos a aflojar la tuerca. Una vez hayamos sacado la tuerca con una copa 32 milímetros, vamos a utilizar un extractor. Puede ser de estos tipo pata de gallina o puede ser unos que son tipo moneda, que son redondos y traen los 2 huequitos para hacerle fuerza. Sacamos el timón con el extractor y ya vamos a ver con qué nos encontramos. Sacando el timón, ahí ya encuentran la cinta flex que controla el control crucero y la corneta de aire. Espero que les haya gustado el video y suscríbanse para más videos.